Saludos cordiales, estimados todos. Muchas gracias por estar con nosotros y bienvenidos al programa del día de hoy. Les habla Julio César Camacho, con mucho gusto transmitiendo para ustedes este programa y agradeciendo su amable sintonía. Han subido muchos los suscriptores de este espacio. Muchísimas gracias. Son ustedes muy amables y esperamos seguirlo haciendo y seguir informándoles como lo hemos hecho hasta este momento, con el mayor cariño posible. Bueno, tenemos el tema económico como tema central después del anunciado ya pues cierre del gobierno que ocurrió a la medianoche de este martes, cuando no se pusieron de acuerdo en el Congreso y lógicamente esto parece que va a tener unos cuantos días. Tenemos un invitado especial, se trata del economista Isaac Cohen, que nos va a dar una buena entrevista y que estamos seguros que les va a gustar porque él informa muy bien y además de eso él tiene mucha experiencia. Él es presidente de Inverway, pero además de eso él es analista de CNN desde hace bastante tiempo. Vamos a iniciar como de costumbre con los titulares de los periódicos que justamente el New York Times y otros están encabezando la información de hoy con el cierre del gobierno. El New York Times dice: comenzó el cierre del gobierno, es el primer día y no parece haber o no parece existir en este momento la intención de terminar con ese cierre del gobierno, por lo menos en fecha temprana. Dice que los fondos del gobierno se están secando y comenzó esto después de la medianoche, cuando el gasto ahora va a ser más complicado para el gobierno. Ni republicanos ni demócratas pues se pusieron de acuerdo, según reseña el New York Times. El Washington Post tiene la misma información diciendo: comenzó el cierre del gobierno en medio de culpa de cada lado. Trump, por otra parte, advirtió que despedirá a muchos empleados federales. Es pues el anuncio que dio el presidente Trump. Pasando a otra información, esta de CNN reseña también diciendo que el gobierno cierra en medio de culpas que se echan las partes en este momento. El País de España tiene la siguiente información: Israel se prepara para interceptar la flotilla hacia Gaza. Las fuerzas de élite de la Marina prevén tomar el control de los barcos y continúan su avance. Las autoridades ponen en alerta 7 hospitales y desplegarán 600 policías en el puerto al que trasladarán a los activistas, dice la información del País de España. El Nuevo Herald tiene una información que se refiere a Venezuela y esta llama bastante la atención porque Trump asoma la posibilidad de intervención militar dentro de Venezuela. Esa información pues la reseña el Nuevo Herald de Miami. El Miami Herald, también periódico de Miami, el periódico en inglés, dice que la Oficina de Migración deporta a una ex jueza cubana que fue sentenciada debido a las protestas que hubo en Cuba, y ella los llevó a la cárcel, o sea, a los que ella llevó a la cárcel. Ella se llama Melody González y no estará más en los Estados Unidos después que fue enjuiciada acá y fue culpada pues de acciones contra los manifestantes cubanos en una fecha no hace mucho, por decirlo de alguna manera. Y el Nacional de Venezuela cierra con una información de Marco Rubio, que lidera, según dice el Nacional, iniciativa ante el gobierno de Estados Unidos para forzar la salida de Nicolás Maduro. Sí, señores, así está planteado pues esto en el diario El Nacional. En el próximo segmento vamos a tener para ustedes, ¿verdad?, a este economista, amigo nuestro y además un excelente analista económico que nos ha ayudado con muchos temas. Isaac Cohen nos va a hacer un análisis de lo que ha pasado hasta este momento en los Estados Unidos con el cierre del gobierno. No se retiren, volveremos en breve. Bueno, como les decía anteriormente, ya tenemos preparada la entrevista con nuestro buen amigo Isaac Cohen. Vamos con la entrevista. Bueno, estimados todos, nuevamente con la grata compañía del excelente analista, economista Isaac Cohen, presidente de Inverway, y además de eso, un gran colaborador de nosotros que siempre nos ha ayudado con estos temas económicos que no son tan fáciles y que además pasan momentos difíciles como este. Isaac, qué gusto tenerte y verte por acá. Así es, un placer, Julio César, y felicidades porque de veras te felicito por el paso que has dado
hacia los medios más modernos. Eso creo que es un gran avance. Me da gusto acompañarte en esto. Igualmente que te tengamos por acá. Isaac, no hubo acuerdo y por lo visto no se sabe todavía qué está planteado para los próximos días. Tu análisis. Bueno, paro del gobierno. El presidente Donald Trump tiene el récord del paro más largo durante su primer mandato. Duró 36 días. Ujú. Esperamos que esta vez no sea así y que se pongan de acuerdo, porque eh, eh, realmente es un tema que se repite constantemente porque se podría evitar. O sea, no hay necesidad de llegar al paro. Los gastos son gastos que ya han sido autorizados por el Congreso y lo que se obstaculiza es la ejecución del presupuesto. Entonces yo creo que hay base para una conciliación y siempre la va a haber. Lo que pasa es que a veces es difícil encontrar el punto en donde se puedan poner de acuerdo. Por de pronto, los miembros del Partido Republicano de la Cámara de Representantes se fueron de vacaciones y en Washington solo están los demócratas, de manera que hay que esperar que regresen la semana entrante y vamos a ver si entran en serio a un proceso de negociación. Isaac, en términos simples, ¿cuáles son las consecuencias inmediatas de un cierre del gobierno? Bueno, hay que decir que los trabajadores llamados esenciales, por ejemplo, los que controlan los vuelos, el aparato de seguridad, el ejército, esas funciones tienen que continuar. Ujú. Lo que pasa es que continúan sin goce de sueldo. Hasta que se ponen de acuerdo les pueden pagar su sueldo. Entonces es injusto, creo yo, pedirle a esos trabajadores esenciales que lleven a cabo sus funciones sin goce de sueldo, pero así es y hay que reconocer la dedicación que tienen de seguir trabajando sin esperar que les paguen por ahora. Cuando se pongan de acuerdo, entonces les pagan retroactivamente, pero por de pronto está eso. Pero los trabajadores esenciales van a funcionar, los aeropuertos van a funcionar, no hay problema, la seguridad, pero otras actividades se interrumpen y eso complica las cosas. Tengo entendido que semanalmente, no sé si esto se ajusta a los momentos que vivimos, el Estados Unidos pierde 0,2%, la economía sufre un declive en ese porcentaje. No sé si eso ha cambiado o sigue vigente. Claro, porque la proporción de lo que el gobierno federal representa en la economía de Estados Unidos es una economía muy grande, muy Ujú. extensa, con una capacidad de gasto enorme. Entonces, lo que pasa en Washington no necesariamente se refleja inmediatamente en otras partes del país. Otras partes del país siguen funcionando, pero sí la gravitación del gobierno federal es importante, sobre todo en actividades esenciales. Entonces, el golpe cualitativamente es muy fuerte, pero cuantitativamente tal vez no se siente inmediatamente. O sea, vamos a esperar, creo yo que no es la primera vez que pasa, tenemos Ujú. experiencia en esto, como te decía, el presidente Trump tiene el récord del cierre más largo, pero yo tengo la esperanza que la semana entrante, cuando vuelva el Partido Republicano a Washington, que se puedan poner de acuerdo. Puede ser, a lo mejor no es muy complejo, pero en simples palabras también, ¿cuáles son los puntos que pide un lado y cuáles son los puntos que pide el otro? Los demócratas creo que están pidiendo en relación a la salud. Los republicanos también tienen sus propuestas, pero ¿qué es lo que tranca el juego en este momento? Bueno, mira, el juego se trancó en el Senado. La Cámara logró aprobar, porque ahí tiene mayoría el Partido Republicano, logró aprobar una propuesta en donde lo que se iba a hacer es posponer durante 2, 3 meses la suspensión del gobierno para poder negociar. O sea, la Cámara cumplió su propósito porque el Partido Republicano la controla. Ujú. Pero al llegar al Senado, resulta que para aprobar el paquete aprobado por la Cámara se necesitaban 60 votos y el Partido Republicano no los tiene solo 53. Entonces necesitaba 7 demócratas para llegar a 60. Y ahí empezó la negociación. Los demócratas dijeron, ¿saben qué? Nosotros lo que queremos es que ya no estén recortando tanto gasto en salud.
porque resulta de que la última legislación aprobada por el Partido Republicano, pues hizo recortes en salud que a los demócratas les parecieron muy drásticos. Ujú. Entonces exigían que para darle esos 7 votos al Partido Republicano, pues hicieran concesiones en materia de salud. Y eso no se logró hacer y por eso no se pudieron conseguir esos 7 votos que hubieran dado la solución, como fue la vez pasada. La vez pasada el propio líder de la minoría demócrata, el senador Schumer de Nueva York, Ujú. dirigió la operación y 7 demócratas votaron con los republicanos. O sea, eso sucede, no es que sea extraordinario. Lo que pasa es que esta vez pues, los demócratas exigieron tal vez un precio muy alto. Ahora, acabas de decir que en el Partido Republicano se pusieron de acuerdo y en la Cámara de Representantes, como tienen mayoría, pudieron hacer ese acuerdo. Me Ujú. pregunto si ese acuerdo logrado en la Cámara de Representantes tiene que pasar también a la Cámara del Senado, o sea, al Senado. Si no Claro, lo aprueba el Senado, eso que aprobaron en la Cámara de Representantes también quedaría pendiente. no, lo que aprobó la Cámara, el Senado lo iba a adoptar y la mayoría, republicana, porque el Partido Republicano tiene mayoría, Ujú. en el Senado también, pero no tiene mayoría de 60 votos, que es lo que se necesita para aprobar esa ley. Ujú. Tiene 53 votos. Y hubieran adoptado la resolución de la Cámara. Si la idea era adoptar lo que la Cámara de Representantes hizo, eso era la idea. Y la idea era conseguir esos 7 votos demócratas para poderla aprobar, pero eso no se pudo. Vuelvo con la pregunta anterior. Puntos críticos para que esto pueda ser aprobado. ¿Qué es lo que quieren los republicanos que se les apruebe y qué es lo que quieren los demócratas que se apruebe? Pero los republicanos lo que querían era que inclusive habían ofrecido eso, que se aprobara una resolución posponiendo la decisión durante 3 meses para poder seguir negociando. Era una posición realmente, a mi manera de ver, era flexible, porque lo que decía era, miren, no vamos a tomar decisiones ahora, vamos a evitar el paro del gobierno y con eso probablemente vamos a tener una solución. Pero el Partido Demócrata dijo no. Lo que pasa es que aquí han recortado ustedes gasto en salud y para nosotros eso es muy importante y si quieren los 7 votos nuestros, nos van a tener que hacer alguna concesión en ese tema. Y ahí se trabó la negociación. Ahora, pareciera que esto tradicionalmente es algo que ocurre cada año en el gobierno de los Estados Unidos, llámese poder ejecutivo y el poder legislativo. Por lo visto, esto es una historia de nunca acabar. Acaba de decir que justamente en el primer periodo el presidente Trump tuvo el periodo más largo del paro del gobierno. Ujú. Hay posibilidades que vuelva a ocurrir algo similar. Tú dices que se espera que la semana entrante a lo mejor se llegue a un acuerdo, pero por lo visto como que el juego sigue trancado allí porque la posición del presidente es más fuerte eh, y va a mantener la misma situación de hace años. Él tiene la mayoría en la Cámara del Representante, como dijiste, los republicanos, pero en el Senado es distinta la cosa, porque si no tienen los 60 votos, Exacto, no hay aprobación. ¿Cómo se exacto. perfila esto viendo las posiciones tan difíciles que hay en ambos lados? Bueno, yo creo que se podría evitar, porque definitivamente lo que podrían hacer es decir que los gastos ya aprobados por el Congreso ya no tienen que ser revisados cuando se tenga que aprobar el nuevo presupuesto. Ujú. Y de esa manera evitaríamos tener que votar sobre estas situaciones en donde hay el riesgo del paro del gobierno. Porque lo que pasa es que la legislación lo que hace es que impide que el gobierno eh, 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 pare de gastar. Eso es lo que pasa. Entonces tenemos una situación en donde eh, se podría evitar si hubiera legislación que dijera, no, una vez que el Congreso ha aprobado un gasto, ya no hay que revisarlo. Eso sería la solución, pero no se logran poner de acuerdo respecto a eso. Y entonces, mientras eso suceda, vamos a tener estas negociaciones periódicamente, como tú muy bien lo dices,
y hay el riesgo de estos cierres del gobierno. Bueno, por lo visto hay un optimismo moderado, pero por lo que estamos viendo y recordando el pasado, lo que ocurrió en el primer gobierno del presidente Trump, pudiera repetirse. Ojalá y no ocurra. ¿Cuál sería, aunque mencionaste ya algunas de las cosas, cuál sería finalmente lo más delicado que hay en extender este paro del gobierno en este momento? Bueno, no cabe duda de que el funcionamiento del gobierno afecta al final de cuentas la economía. Te voy a dar un ejemplo. El Mm, primer viernes de cada mes se mm. publican las cifras de desempleo. Y esas cifras de desempleo generan decisiones de política importantes. Por ejemplo, el Banco Central vigila mucho lo que está pasando con el empleo para decidir la tasa de interés. Y este viernes no vamos a tener cifras de desempleo para el mes de septiembre porque el Departamento de Trabajo no está funcionando. Y el Y- Departamento de Trabajo es el que saca las cifras. Entonces, eso tiene un costo altísimo porque lo que está pasando es que lo que le está diciendo las instancias que toman decisiones es no hay información. No Bueno, hay información de sobre hecho el hay empleo. algo que tú acabas de citar y es muy importante. El presidente Trump dijo que iba a haber despidos masivos en el gobierno federal si no le aprobaban su Beautiful Bill, como dice él. Efectivamente, esa es una amenaza. Yo creo que son posturas de negociación para empujar la negociación, pero sí hay ciertas cosas que no se van a poder ver. Y te doy el ejemplo. El viernes, el viernes no vamos a tener cifras de desempleo. Debo decirte, la Reserva Federal está vigilando el empleo, porque el empleo ha estado disminuyendo. Ujú. Pues hay mucha preocupación de que la economía está desacelerándose y si es así, el Banco Central va a tener que hacer algo. Pero si no le das los números, ¿cómo haces? Entonces ahí hay un ejemplo de lo que puede esto ser complicado, ¿no? Pero yo tengo la esperanza de que como siempre, vamos a llegar a un arreglo en algún momento. Bueno, esperemos, crucemos los dedos y como decían por allí, que pase un ángel y diga amén. Como siempre, Isaac, un placer hablar contigo. Muchísimas gracias por Así estos es, minutos que Julio nos has César, regalado. felicitaciones por este nuevo medio. Espero acompañarte en el futuro y apoyarte para que tengas éxito. Siempre apreciamos esa gentileza tuya, Isaac, y un abrazo. Hasta una próxima oportunidad. Otro grande. Hasta luego, Julio César. Hasta luego. Isaac Cohen, él es excelente analista económico, él es economista y presidente de Inverway.